El sol comenzaba a descender sobre Marbella, tiñendo de oro las olas que lamían suavemente la costa, mientras los lujosos yates se mecían en el puerto. En medio de aquel paisaje de ensueño, una figura modesta se acercaba a la imponente mansión de los Herrera, sus pasos resonando sobre el pavimento de mármol. Lucía Morales, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sabía que aquel no era un trabajo común. La mansión escondía secretos y silencios que ni siquiera la riqueza más desbordante podía llenar. Desde el primer instante, percibió un aire distinto, una quietud inquietante que parecía envolver cada pasillo, cada habitación, como si las paredes mismas contuvieran suspiros invisibles. Cuando Clara, la ama de llaves, la condujo a la sala principal, la tensión era palpable. Don Arturo Herrera, un hombre de porte impecable y mirada distante, la observaba con una mezcla de desconfianza y cansancio. «El niño no habla, no mira a los ojos y vive en su propio mundo», le advirtió, con voz firme pero fría. «Nadie ha conseguido acercarse a él. No interfiera». Lucía sintió un nudo en la garganta, pero su corazón, lleno de compasión, le susurró que debía intentarlo. Había algo en esas palabras que, más que desalentarla, encendió en ella una chispa de desafío silencioso. No se trataba solo de cumplir órdenes, sino de tender un puente hacia alguien que necesitaba ser visto y escuchado. Al entrar en la habitación de Nicolás por primera vez, su mirada se cruzó con la del niño. Era un instante breve, casi imperceptible, pero en esos ojos de un azul profundo había una tristeza insondable y al mismo tiempo un brillo de inteligencia que parecía desafiar todo entendimiento. Lucía se arrodilló a distancia prudente, intentando no invadir su espacio, pero deseando que él sintiera su presencia como un gesto de seguridad. Nicolás, sin decir una palabra, tomó un lápiz y empezó a dibujar con movimientos meticulosos, como si cada trazo contuviera un mensaje secreto. Lo más asombroso fue que aquel dibujo parecía capturar la figura de Lucía misma, antes incluso de que hubieran intercambiado una sola palabra. Un escalofrío recorrió su espalda. Aquel niño no estaba perdido en su silencio, estaba esperando a alguien que pudiera comprenderlo. La primera mañana fue un desafío en sí misma. Mientras Lucía recorría los pasillos, organizando, limpiando y familiarizándose con cada detalle de la mansión, notaba cómo todos los demás la miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Nicolás permanecía en su rincón favorito, observando el mundo a través de su propia lente, aparentemente indiferente a todo. Sin embargo, en cada pequeño gesto, una inclinación de cabeza, un parpadeo más intenso, un movimiento de manos, Lucía sentía la pulsación de un lenguaje invisible, una comunicación silenciosa que prometía revelar secretos aún no descubiertos. Cada día, durante las horas en que la mansión estaba en silencio, Lucía se sentaba junto a él, hablándole con suavidad, contándole historias de su pueblo natal, cantándole canciones que su abuela le había enseñado. Sus palabras no parecían llegar directamente a él, pero había un efecto sutil. Nicolás la miraba por momentos, desviando los ojos con rapidez, pero mostrando interés en lo que ella decía, como si guardara cada sonido y cada palabra en un rincón secreto de su memoria. A medida que pasaban los días, Lucía comenzó a notar patrones en los dibujos de Nicolás, símbolos repetidos y gestos que parecían contener un sentido oculto. Una tarde, mientras él dibujaba notas musicales en una hoja arrugada, Lucía sintió una revelación. Aquel niño estaba intentando comunicarse a través del arte y la música, un lenguaje que solo un corazón atento podría descifrar. Su emoción crecía con cada descubrimiento, pero también lo hacía la ansiedad. Sabía que don Arturo no entendería ni valoraría estos signos sutiles. El riesgo de ser malinterpretada era grande, y aún así, algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que debía ser la voz que aquel niño no podía pronunciar.
En las primeras semanas, Lucía enfrentó miradas frías, instrucciones rígidas y advertencias constantes de Clara y de otros miembros del personal, quienes veían en su dedicación una ingenuidad que rozaba la imprudencia. Pero cada pequeño gesto de Nicolás, una sonrisa fugaz, un trazo preciso, un movimiento acompasado de manos, era un recordatorio poderoso de que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. En el silencio de la mansión, mientras Marbella brillaba bajo el sol mediterráneo, una conexión invisible comenzaba a formarse. Un lazo delicado pero irrompible entre la humildad y la pureza del corazón de Lucía y el mundo secreto y lleno de luz de Nicolás. A veces, los milagros no se anuncian con estruendo ni se ven a simple vista. Se susurran en los rincones más inesperados, en los gestos más sutiles y en las miradas que se cruzan sin necesidad de palabras. Lucía estaba comenzando a comprenderlo. Cada día, cada instante junto a Nicolás era un paso más hacia un milagro que nadie más parecía capaz de imaginar. Y en ese primer encuentro, en el silencio compartido y la complicidad tácita, el escenario estaba listo para que algo extraordinario comenzara a desplegarse. Los días en la mansión de los Herrera empezaron a tomar un ritmo peculiar. Lucía se levantaba antes del amanecer, mientras el sol todavía acariciaba suavemente los tejados de Marbella y recorría cada habitación con la delicadeza de quien sabe que cada detalle importa. Mientras ordenaba y limpiaba, su mirada se desviaba constantemente hacia Nicolás, quien se encontraba en su rincón preferido, rodeado de juguetes, lápices y hojas de papel, que acumulaban dibujos llenos de símbolos y notas musicales que solo ella parecía notar. La rutina de la casa era impecable, pero el corazón de Lucía estaba siempre alerta, observando, escuchando y buscando cada indicio de comunicación que el niño pudiera ofrecer. A veces lo encontraba absorto, murmurando sonidos que ella apenas entendía. Otros días dibujando con precisión y cuidado, como si cada línea tuviera un significado profundo. Lucía comenzó a hablarle de su propio pasado, contándole historias de su infancia en un pequeño pueblo español, donde la vida era sencilla, pero los corazones eran grandes. Le cantaba canciones que había aprendido de niña y le contaba secretos de flores, pájaros y ríos que Nicolás nunca había visto, pero que parecía imaginar con cada trazo de sus lápices. Lentamente, la barrera entre el silencio del niño y la voz de Lucía empezaba a desvanecerse, y aunque Nicolás no pronunciaba palabras, sus ojos brillaban con una atención que ningún adulto de la casa había logrado captar antes. Lucía también compartía sus sueños más íntimos. Le confesaba al niño que siempre había querido trabajar con niños con necesidades especiales, ayudarles a encontrar su propia voz y demostrar que el amor y la paciencia podían abrir puertas donde la ciencia a veces fallaba. Nicolás, en silencio, parecía escucharla como si comprendiera cada palabra y la recibiera con un pequeño movimiento de cabeza o un trazo en su cuaderno que nadie más podía interpretar. Cada gesto se convirtió en un lenguaje secreto entre ellos, una danza silenciosa de comprensión y empatía. Pero no todo era fácil. Don Arturo, el padre de Nicolás, seguía distante, atrapado en su mundo de negocios y rutinas estrictas, incapaz de percibir los avances sutiles que Lucía comenzaba a notar. Clara, la ama de llaves, aunque leal y protectora de las reglas de la casa, observaba con desconfianza la cercanía de Lucía con el niño, recordándole constantemente que debía mantener la distancia y no involucrarse emocionalmente. Sin embargo, cada advertencia solo reforzaba la determinación de Lucía. Había algo en Nicolás que le decía que debía persistir, que cada segundo de atención y cariño invertido estaba creando una semilla que algún día florecería en algo extraordinario. Con el tiempo, Lucía descubrió un patrón fascinante. Nicolás tenía una sensibilidad especial hacia la música y el arte.
Sus dibujos no eran meros garabatos, contenían símbolos que representaban melodías, emociones y paisajes invisibles para los demás. A menudo, ella encontraba hojas llenas de notas musicales incompletas o trazos que sugerían una historia que el niño no podía contar con palabras. Lucía, con paciencia y amor, comenzaba a juntar esas piezas, intentando reproducir las melodías en un piano antiguo que estaba olvidado en uno de los salones de la mansión. Cada intento traía una reacción diferente. Un pequeño movimiento de manos, una sonrisa tímida o un aplauso discreto, como si Nicolás quisiera decirle que iba por el camino correcto. Poco a poco, la vida cotidiana se transformaba en un entramado de descubrimientos y silencios compartidos. La presencia de Lucía comenzó a iluminar la rutina de Nicolás, mientras él empezaba a mostrar indicios de alegría y curiosidad que nadie había visto antes. Las paredes de la mansión, que alguna vez parecían frías y vacías, empezaban a resonar con la calidez de un vínculo invisible, poderoso y auténtico. Cada día era un paso más hacia un milagro silencioso, y aunque el mundo exterior ignoraba lo que sucedía en aquel rincón de Marbella, dentro de esas paredes se estaba gestando algo que cambiaría la vida de todos para siempre. Don Arturo, acostumbrado a que todo en su vida siguiera un orden rígido, empezó a mostrar su impaciencia con la cercanía de Lucía hacia Nicolás. Aquella mañana, mientras Lucía intentaba animar al niño con un pequeño juego de sonidos y colores, Nicolás tuvo una crisis repentina. Lágrimas, movimientos bruscos y un llanto que rompió el silencio habitual de la mansión. Don Arturo, que había llegado inesperadamente al salón, malinterpretó la situación al instante. Con el ceño fruncido y la voz dura, culpó a Lucía de no mantener la disciplina que él consideraba esencial, acusándola de permitir que el niño se desbordara sin control. Lucía sintió un nudo en el pecho. La acusación la hirió, no solo porque la culpaban de un momento que ella no podía prever, sino porque sabía que Nicolás estaba tratando de comunicar algo que nadie más entendía. Intentó explicarle al empresario que cada gesto y cada sonido del niño era una forma de expresión, que debía ser observada con paciencia, pero don Arturo no estaba dispuesto a escuchar. La atmósfera se volvió tensa y por un momento Lucía temió que su trabajo y su compromiso con Nicolás pudieran terminar en ese instante. Sin embargo, algo dentro de Lucía no le permitió ceder al desaliento. Sabía que había algo extraordinario en aquel niño que nadie más parecía ver. Se retiró en silencio con el corazón cargado de tristeza y decidió observarlo desde la distancia, con atención y ternura, en lugar de enfrentarse a la incomprensión de don Arturo. Cada movimiento de Nicolás, cada dibujo y cada pequeño gesto empezaron a adquirir un significado más profundo para ella. La manera en que el niño giraba la cabeza hacia la luz, cómo sus manos temblaban mientras sostenía un lápiz, o cómo sus ojos brillaban al tocar ciertas notas de un viejo xilófono en un rincón de la habitación, le decía que había un mensaje esperando ser descifrado. Esa noche, Lucía pasó horas revisando los dibujos del niño, tratando de entender los símbolos y las figuras que él había plasmado durante el día. Entre líneas torcidas y trazos aparentemente desordenados, comenzó a notar patrones, pequeñas melodías, representaciones de emociones, indicios de historias que Nicolás estaba intentando compartir de la única manera que conocía. Cada descubrimiento llenaba su corazón de esperanza y reafirmaba su convicción de que debía continuar, incluso si todo el mundo a su alrededor parecía dudar de su capacidad para conectarse con el niño. Clara, aunque firme en sus reglas, comenzó a observar a Lucía con una mezcla de curiosidad y respeto. Poco a poco se dio cuenta de que la joven empleada no solo cuidaba al niño, sino que lo escuchaba con el corazón. No necesitaba palabras para entenderlo, bastaban miradas, gestos y silencios compartidos. Lucía, por su parte, empezó a sentirse cada vez más segura de su intuición.
Nicolás no estaba perdido en su mundo, estaba esperando a alguien que lo viera y lo entendiera de verdad. Con cada día que pasaba, la conexión entre Lucía y Nicolás se hacía más evidente. Incluso en medio de los reproches de don Arturo, la empleada aprendía a interpretar sus silencios, a anticipar sus necesidades y a responder con una sensibilidad que parecía mágica. El primer desafío estaba lejos de terminar, pero Lucía sabía que estaba dando los pasos correctos. Su corazón le decía que el niño intentaba comunicarse y ella estaba decidida a no dejar que la incomprensión de los adultos destruyera esa delicada oportunidad de conexión. Aquella noche, Marbella estaba cubierta por una lluvia persistente que golpeaba los ventanales de la imponente mansión. Lucía, agotada después de un día lleno de tensiones y reproches, escuchó un sollozo ahogado que provenía del ala este de la casa. Sin pensarlo, se levantó y siguió el sonido hasta el cuarto de Nicolás. Allí lo encontró acurrucado debajo de la cama, abrazando un retrato de su madre fallecida. El pequeño temblaba de miedo y tristeza. Sus ojos grandes y húmedos reflejaban una melancolía que ninguna palabra podría describir. Lucía se acercó con pasos silenciosos, hablándole en susurros, tratando de transmitir calma sin invadir su espacio. Con cuidado, extendió su mano y Nicolás, tras unos segundos de vacilación, la tocó suavemente. Era un contacto mínimo, pero para Lucía significaba un puente que empezaba a formarse entre sus mundos. Durante horas se quedó junto a él, cantándole canciones suaves y contándole historias de su propio pueblo, historias que hablaban de esperanza, de resiliencia y de la magia de ser escuchado. A la mañana siguiente, don Arturo, al enterarse de que Lucía había estado en el cuarto de Nicolás, la llamó a su despacho. Su voz era firme, cargada de desaprobación. Invadir la intimidad del niño sin permiso es inaceptable. Lucía sintió el peso de la humillación. Por un instante, la idea de abandonar la mansión cruzó su mente. Pensó en dejar atrás el trabajo, la tensión y la constante incomprensión de un hombre que no veía lo que ella sí había percibido, el dolor silencioso de su pequeño protegido. Sin embargo, a pesar del reproche y del miedo a perder su empleo, Lucía no podía ignorar lo que había visto la noche anterior. Nicolás necesitaba a alguien que lo entendiera, alguien que pudiera escuchar su silencio y traducirlo en comprensión y afecto. Esa experiencia la fortaleció, le dio claridad sobre la importancia de su misión y reafirmó su convicción de que debía continuar, incluso si eso significaba enfrentarse a la rigidez de don Arturo y a las reglas estrictas de la mansión. A lo largo de los días siguientes, Lucía adoptó una estrategia más silenciosa pero intensa: observar y acompañar a Nicolás sin presionarlo, responder a sus gestos, interpretar sus dibujos y movimientos y buscar señales en cada detalle. Descubrió que sus manos temblaban ante ciertos sonidos, que sus ojos brillaban ante imágenes específicas y que pequeños gestos repetitivos eran en realidad intentos de comunicar emociones que no podía expresar con palabras. Cada descubrimiento se convirtió en una pieza de un rompecabezas que Lucía estaba decidida a completar. La tensión entre Lucía y don Arturo continuaba, pero ella aprendió a separar la mirada crítica del empresario de su propia percepción de Nicolás. Mientras otros solo veían un niño aislado y distante, Lucía comenzaba a reconocer un mundo interior vibrante y lleno de señales que con paciencia y ternura podía descifrar. Clara, aunque todavía rígida en sus protocolos, comenzó a notar la conexión especial entre Lucía y el niño. La admiración silenciosa de la ama de llaves era un pequeño respaldo que alentaba a Lucía a no rendirse. Cada encuentro con Nicolás se volvió una oportunidad de aprendizaje y descubrimiento. Lucía empezó a notar patrones en sus dibujos, en sus juegos y en la manera en que interactuaba con la música y los objetos. Poco a poco, el vínculo entre ambos se fortalecía
y aunque la frustración y la incomprensión seguían presentes, la esperanza empezó a germinar. Lucía entendió que aquel pequeño momento de contacto bajo la cama no era solo un acto de consuelo, era el inicio de una comunicación que podría transformar la vida de Nicolás y, en consecuencia, la de toda la mansión. Lucía sentía cómo su corazón latía con fuerza mientras recogía sus cosas. Había decidido que era momento de irse. La presión, la incomprensión y la rigidez de don Arturo la habían llevado al límite. Cada paso hacia la puerta era un desafío interno. Abandonar al niño que lentamente empezaba a confiar en ella era lo más doloroso que podía imaginar. Sin embargo, justo cuando cruzaba el umbral del cuarto, algo la detuvo. Nicolás estaba frente a ella, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada, y sostenía un dibujo en sus manos. El papel mostraba líneas rápidas y precisas que formaban un patrón extraño, casi incomprensible para cualquiera menos para Lucía. De inmediato reconoció lo que parecía una partitura musical incompleta. Su corazón se aceleró. Aquel era un mensaje. Un pedido del niño que hasta ahora no había pronunciado una sola palabra. Cada trazo parecía implorar atención, un intento desesperado de comunicarse que no podía ser ignorado. Lucía se arrodilló ante él, tomando suavemente sus manos y mirándolo con intensidad. Nicolás, por primera vez, sostuvo su mirada sin apartarla, transmitiendo con sus ojos todo lo que aún no podía decir con palabras. Fue un momento cargado de emoción, un instante en el que la conexión entre ambos se volvió tangible. El miedo a fallar se mezcló con una determinación renovada. No podía abandonar al niño, no ahora, cuando finalmente le estaba mostrando su mundo interior. Con lágrimas en los ojos, Lucía tomó la decisión de quedarse. Guardó el dibujo con cuidado y lo llevó hasta el antiguo piano de la mansión. Cada tecla parecía esperar ser tocada, cada nota un hilo que uniría su corazón con el de Nicolás. Empezó a reproducir las primeras secuencias del dibujo musical, sin saber exactamente qué reacción provocaría. Entonces ocurrió algo mágico. Nicolás comenzó a sonreír, sus manos aplaudían y su cuerpo se movía suavemente al ritmo que Lucía improvisaba. La música se convirtió en su lenguaje compartido, una forma de comunicación que trascendía las palabras. Ese descubrimiento cambió por completo la percepción de Lucía sobre su papel en la vida del niño. Comprendió que Nicolás poseía un don especial, una sensibilidad única que le permitía interpretar el mundo de una manera que pocos podrían comprender. Su paciencia, amor y dedicación empezaban a dar frutos. Cada sonrisa, cada gesto de alegría era un pequeño triunfo que la llenaba de esperanza y motivación para seguir adelante, sin importar los obstáculos que aún vinieran. Mientras tanto, don Arturo seguía ajeno a lo que ocurría, concentrado en sus negocios y en mantener la disciplina estricta de la mansión. Clara observaba con cautela y cierta admiración la evolución de la relación entre Lucía y Nicolás, pero no intervenía. La atmósfera del hogar empezaba a transformarse lentamente y aunque las tensiones no desaparecían, un rayo de luz iluminaba la vida de un niño que hasta ahora había permanecido en silencio. Lucía pasó los días siguientes concentrada en comprender cada gesto, cada mirada y cada pequeño sonido que Nicolás emitía. La música se había convertido en su puente silencioso, un lenguaje que ambos compartían y que abría una puerta al mundo interior del niño. Cada mañana, al entrar al cuarto, Lucía encontraba a Nicolás con lápices, papeles y un pequeño teclado que había traído discretamente. Sin que nadie lo supiera, el niño comenzaba a componer pequeñas secuencias que reflejaban emociones que ni siquiera podía expresar con palabras. Una tarde, mientras el sol bañaba las terrazas de Marbella con su luz dorada, Lucía decidió grabar uno de esos momentos. Con cuidado, colocó discretamente el teléfono para registrar la reacción del niño al tocar el piano.
Nicolás cerró los ojos, respiró profundo y comenzó a seguir el ritmo que Lucía improvisaba, moviendo sus manos con precisión y una alegría que hacía tiempo nadie había visto. Cada nota que sonaba parecía contener un mensaje, un hilo invisible que unía su corazón con el de Lucía. En ese instante, ella comprendió que estaba presenciando algo extraordinario. El don musical de Nicolás no era solo talento, sino una forma de comunicarse con el mundo, una manera de expresar lo que su voz no podía. El día siguiente, Lucía llevó la grabación al padre Gabriel, su confidente y guía espiritual. Él observó con atención, sus ojos reflejando asombro y ternura. Sin decir mucho, comprendió que ese pequeño niño, aislado y silenciado durante tanto tiempo, había encontrado una vía para conectar con quienes lo rodeaban gracias a la sensibilidad y la paciencia de Lucía. Juntos, decidieron compartir el video de manera discreta con una fundación dedicada a niños con talentos especiales. La respuesta fue inmediata. Expertos y amantes de la música se conmovieron ante la habilidad y la pureza del niño. Mientras la noticia comenzaba a circular, don Arturo aún permanecía ajeno a la magnitud de lo que ocurría en su propia casa. Su carácter distante y su impaciencia con la situación de Nicolás lo mantenían en un constante estado de tensión. Cada vez que observaba a Lucía y al niño, sentía una mezcla de incredulidad y orgullo reprimido, aunque se negaba a admitirlo. Para él, la disciplina y la lógica habían gobernado su vida, y aceptar la sensibilidad y el talento extraordinario de su hijo requería derribar muros que había construido durante años. Lucía, consciente de la delicadeza del momento, continuó su labor sin hacer alarde de los avances. Cada risa, cada gesto de emoción de Nicolás se convirtió en una pequeña victoria, un recordatorio de que la conexión emocional y la paciencia podían lograr lo que el rigor y la autoridad nunca pudieron. La música, la atención y la ternura empezaban a transformar la vida del niño y con ella también la de toda la mansión. El gran día llegó sin previo aviso, envuelto en la expectativa y el nerviosismo que Lucía había sentido desde hacía semanas. Una fundación local organizó un evento benéfico en Marbella con invitados de la alta sociedad, críticos musicales y medios de comunicación. Todo estaba preparado para que Nicolás, aquel niño que hasta hace poco vivía encerrado en su mundo, demostrara su don frente a una audiencia real. Lucía lo acompañó al escenario, sosteniendo su mano con ternura y dándole seguridad silenciosa. Al subir al piano, Nicolás se detuvo un instante, como si evaluara la magnitud de lo que sucedía. Sus ojos buscaron instintivamente a Lucía entre la multitud y, al encontrarla, respiró profundo. Las primeras notas fluyeron con delicadeza, llenando el salón de un sonido que parecía contener toda la vida que había estado atrapada en su interior. La audiencia quedó cautivada y los murmullos de admiración comenzaron a mezclarse con la música. En medio de la interpretación, Nicolás se detuvo abruptamente y un silencio pesado cubrió el salón. Todos los presentes contuvieron la respiración, preguntándose qué había sucedido. Fue entonces cuando, con voz apenas audible pero clara, pronunció su primera palabra: «Papá». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de don Arturo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El hombre, que había sido distante y frío durante años, se levantó del asiento y corrió hacia su hijo. En un abrazo cargado de emoción y alivio, don Arturo finalmente conectó con Nicolás de una manera que nunca había logrado antes. Lucía, observando la escena desde el costado del escenario, sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de orgullo y felicidad. Sabía que había sido testigo de un milagro humano más allá de la música. La perseverancia, el amor y la paciencia habían logrado derribar barreras que parecían insuperables.
Nicolás no solo había comunicado su primer palabra frente a su padre, sino que también había abierto un canal emocional que transformaría para siempre a toda la familia. Ese instante cambió la dinámica de la mansión de los Herrera. Don Arturo, conmovido y agradecido, reconoció finalmente la dedicación y el corazón de Lucía. Comprendió que la conexión que ella había logrado con Nicolás no podía explicarse con lógica ni disciplina. Era fruto de la empatía y del amor genuino. La relación entre padre e hijo empezó a florecer y la presencia de Lucía se consolidó como indispensable, no solo como cuidadora, sino como guía en el descubrimiento de un talento y de emociones largamente reprimidas. Desde aquel día, la mansión de los Herrera se transformó en un lugar donde el silencio ya no era tristeza, sino posibilidad. Nicolás comenzó a expresarse con mayor libertad, explorando su don musical cada vez que Lucía lo alentaba. Sus composiciones empezaron a tomar forma, reflejando no solo su sensibilidad y creatividad, sino también la conexión profunda que había forjado con Lucía. Cada melodía contaba una historia, de soledad, de esperanza y de descubrimiento. Don Arturo, por su parte, cambió de manera notable. La rigidez y el distanciamiento dieron paso a un padre atento y presente, consciente de que había perdido años de complicidad con su hijo, pero decidido a recuperarlos. Aprendió a escuchar no solo la música de Nicolás, sino también sus silencios, sus gestos y sus emociones. Lucía continuó siendo la guía silenciosa de esa transformación, no con órdenes ni instrucciones, sino con la paciencia y el amor que siempre la caracterizó. La noticia del talento de Nicolás se difundió rápidamente. La comunidad local, los medios y algunas fundaciones comenzaron a interesarse en el niño, no solo por su música, sino por la historia de resiliencia y afecto que representaba. Sin embargo, Lucía se aseguró de que toda esa atención no lo sobrepasara. Protegía su mundo interior, equilibrando el reconocimiento público con la estabilidad emocional de Nicolás. Con el tiempo, Nicolás empezó a recibir invitaciones para tocar en pequeños conciertos, inicialmente frente a amigos y conocidos, y luego en escenarios más amplios. Cada interpretación era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de la incomunicación y el aislamiento a la expresión y el contacto humano. La música se convirtió en su lenguaje, y cada nota era un puente hacia quienes lo rodeaban, incluyendo su padre, que finalmente comprendía la magnitud del talento y la sensibilidad de su hijo. Lucía, al observar estos avances, sentía una profunda satisfacción. No era solo el éxito artístico de Nicolás lo que la llenaba de orgullo, sino la certeza de que había contribuido a abrir un mundo de posibilidades donde antes solo existía silencio. Su propia vida también cambió. Descubrió que la verdadera recompensa no está en la fama ni en el reconocimiento, sino en ver florecer a alguien a quien amas y proteger su esencia. Los años pasaron y Nicolás se convirtió en un pianista reconocido, cuyas interpretaciones no solo emocionaban por la técnica, sino por la historia que cada nota contaba. En cada concierto, antes de tocar, dedicaba una pieza a la mujer que escuchó mi silencio, refiriéndose a Lucía, quien había sido la llave que abrió su mundo interior. Esa dedicación no era solo un gesto de gratitud, sino un testimonio del poder del amor, la paciencia y la fe en la humanidad. Lucía, ya entrada en edad, seguía de cerca la carrera de Nicolás. Cada nueva composición, cada aplauso del público, cada reconocimiento internacional le recordaba que su esfuerzo y ternura habían cambiado vidas para siempre. Comprendió que el verdadero milagro no estaba únicamente en el talento de Nicolás, sino en la capacidad de ver lo que otros ignoraban, la luz que habita en un corazón silencioso. Don Arturo, transformado por la experiencia, se convirtió en un padre presente y afectuoso. La frialdad que alguna vez definió su carácter se suavizó con la empatía y el amor hacia su hijo.
Aprendió a valorar no solo los logros visibles, sino también los momentos íntimos y silenciosos que construyen la confianza y el vínculo familiar. La mansión de Marbella, que antes parecía un lugar de lujo vacío y silencioso, ahora vibraba con música, risas y conversación. Cada rincón recordaba la evolución de un niño que, gracias a la sensibilidad y dedicación de una mujer de gran corazón, logró comunicarse y brillar de manera única. Lucía entendió que, aunque no todos los milagros se ven o se gritan, sus efectos resuenan en la vida de quienes los viven y los sienten. Al cerrar los ojos, recordaba aquel primer encuentro con Nicolás, la mirada que le habló sin palabras y la certeza de que cada gesto, cada detalle de amor, podía cambiar el curso de una vida. A veces, los milagros no necesitan escenarios grandiosos ni aplausos interminables. Se susurran al alma y se perciben en los corazones que saben escuchar. El legado de Lucía perduró en Nicolás, en su música, en su manera de comprender el mundo y, sobre todo, en la certeza de que un corazón puro puede descubrir lo extraordinario donde otros solo ven silencio. Y así, la historia de una empleada que creyó, confió y escuchó se convirtió en inspiración para todos los que alguna vez han sentido que el amor puede trascender las palabras y transformar vidas para siempre.